Bienvenidos cabros a un nuevo video hablando de conceptos de mitos y leyendas. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la cancelación. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos cartas que cancelan en primer bloque y vamos a revisar todos los diferentes tipos de cancelaciones que hay en primer bloque. Vamos a ir viendo los conceptos, la definición y vamos a ir viendo los ejemplos de cada una de las cancelaciones. Lo primero que vamos a hacer es leer el documento actualizado de reglas de abril 2005, ¿no es cierto? Que es como la base que se ocupaba para el primer bloque. Y vamos a la sección de cancelar. ¿Y qué es lo que dice este DAR sobre cancelar? Dice, es la acción de evitar que una carta cumpla el efecto de su habilidad. Al cancelar una carta, ninguno de sus efectos se cumple y ninguna habilidad que se relacione con el efecto cancelado puede activarse. ¿Ya? Entonces, en fondo dice que es evitar que una carta cumpla su efecto. Así de simple. ¿Sí? Esta carta, al cancelarla, no realiza su efecto. ¿Ya? Luego habla de la cancelación de ataque. En una misma línea, dice, cuando se cancela un ataque, los aliados permanecen en la línea de ataque, pero dejan de atacar. Y luego dice, la cancelación siempre funciona para habilidades en juego. Las habilidades de talismanes son anuladas, no canceladas. Y entonces aquí habla sobre la cancelación de ataque, dice que los aliados permanecen en línea de ataque y dejan de atacar. Eso sobre una cancelación de ataque no especifica a qué fase se pasa a continuación, que es un detalle importante. Y luego hablaba de que la cancelación funciona en habilidades dentro del juego, ¿no es cierto? No fuera de juego. No se puede cancelar una habilidad fuera de juego, como de alguna carta que pudiera ocuparse desde el cementerio. No hay muchas cartas en primer bloque, en otros bloques se ve más. Y por último tenemos que habla de que los talismanes no se pueden cancelar porque ellos son anulados, no cancelados. Entonces se entiende que las habilidades de cartas en juegos pueden ser canceladas. ¿Qué cartas? Aliados, tótem, armas y oros. Esas cartas pueden ser canceladas. Los talismanes son anulados. Y dice, la cancelación de una carta funciona sobre la fuente del efecto, es decir, la habilidad. En cambio, la prevención funciona sobre el objetivo del efecto, es decir, la carta afectada. Eso es una aclaración entre la cancelación y prevención, que es algo frecuente de enredo. Y en fondo dice que la cancelación evita que en fondo la carta ocupe su habilidad y la prevención evita que una carta sea afectada. ¿Ya? Entonces la cancelación afecta, en fondo evita que una carta ocupe su habilidad. La carta, esa misma que está ocupando la habilidad, en cambio la prevención protege a la carta que está siendo objetivo de una habilidad. Luego nos vamos a el DAR 2021 y va a decir lo mismo, la acción de evitar que una carta cumpla su efecto. Habla también de que ninguno de sus efectos relacionados se cumple, ninguna habilidad puede utilizarse. La cancelación solo funciona para habilidades disparadas y activadas. Y este es un punto muy importante que no aclaraban antes en Época Salón, que es que la cancelación funciona para habilidades disparadas o habilidades activadas. ¿Ya? Las habilidades continuas no se pueden cancelar en primer bloque ni en segundo bloque tampoco se pueden cancelar. ¿Ya? Luego, así que ahí tenemos algo importante, algo nuevo que agrega el DAR y que era algo que siempre genera duda. Luego dice lo mismo que la cancelación funciona sobre el efecto, ¿no es cierto? Es decir, la carta original. Y luego da un ejemplo con la maldición de Naan, carta que tenemos acá. Ya vamos a hablar de ella. Luego se van a la cancelación de ataque y luego a la cancelación de ataque como individual. Entonces vamos a revisar al tiro el ejemplo. Entonces ya entendemos más o menos lo que es la cancelación. Entonces vamos a revisar, podría decirse la carta en primer bloque que cancela, porque no hay muchas, son escasas, y esta es como la carta que cancela y la carta que podría usarse para cancelar, que es la maldición de Anaan. Si se fijan, ya hay un error de redacción en esta carta porque dice, en respuesta a que un aliado oponente utilice su habilidad, puedes jugar Maldición de Anaan para cancelar esa habilidad.
Entonces, si se fijan, era como una mezcla de una habilidad en respuesta más una cancelación, ¿ya? Cosa que eh, con el dar en fondo, con el dar de abril ya y con todos los documentos, se hace una diferencia entre en respuesta y cancelación. Entonces uno debe decir, esta habilidad es en respuesta o esta habilidad o es de cancelación, pero no una habilidad en respuesta de cancelación, ¿ya? Eso es algo que debería ser muy importante separar, ¿ya? Entonces entender aquí que quizá no está los dar especificados, quizá no está la rata de esta carta, pero debiera esta carta ser una carta de cancelación y no de respuesta, ¿ya? Y luego vamos a lo que dice la carta. Tampoco en el dar hay una errata de la carta, en el dar nuevo, lo que encuentro un error. Pero bueno, el punto es que si se fijan, lo que hace esta carta es cancelar la habilidad de un aliado. Cuando un aliado utilice su habilidad, cancela esa habilidad. Entonces, como habíamos hablado, ¿qué es lo que podía hacer? La cancelación, habilidades activadas, disparar. Habilidades activas o disparadas se podían cancelar solamente. Entonces, cuando tengamos una habilidad activada, ¿ya? Por ejemplo, cualquier cosa que diga puedes, cualquier cosa que diga tenga un coste de activación, ya paga 2 oros para hacer esto, paga 1 para robar, como esto de Wire, y así, cualquier habilidad que tenga un coste y un efecto, o cualquier habilidad que diga puedes, es una habilidad activada. Eso lo vamos a revisar en un video más adelante. ¿Cuál es la habilidad activada, disparada y continuas? Y lo otro sería una habilidad disparada. Por ejemplo, cuando un aliado entra en juego, hace esto. Cuando un tótem entra en juego, hace esto. Cuando un arma entra en juego, hace esto. Esas son habilidades disparadas, las que digan cuándo. Entonces, la maldición de Anan va a venir a cancelar. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si yo pago 1 para robar uno con totem de Enwire, bueno, en este caso un aliado, sí. Vámonos con la maldición de Anan. Pero en general el concepto de cancelar. Si hubiera algo que pudiera cancelar el Enwire, si yo al pagar 1, yo podría cancelar esa habilidad y evitar que se cumpla su efecto. ¿Y cuál es su efecto? Robar. Entonces yo pago 1 para robar. Si yo cancelara esa habilidad, no podría robar. ¿Ya? En primer bloque no existen cancelaciones de cartas que no sean aliados. No, bueno, no estoy 100% seguro, pero no, que yo recuerde no, y no hay ninguna que se utilice al menos. Ya hay un par de cartas que cancelan en dominios de Ra que tienen un coste de 4, que más encima no son muy claras. Pero si no me equivoco, no hay ninguna que cancele Totem, armas, oros. La carta que cancela es Maldición de Anan. Entonces vámonos a un ejemplo ya más de un aliado. Por ejemplo, un Fergus. ¿Ya? Un Fergus, en tu fase de vigilia puedes destruir el aliado oponente mayor fuerza. Entonces uno podría jugar Maldición de Anan y evitar que esa habilidad se utilice, ¿ya? Evitar que ese efecto se cumpla. Entonces, si tú juegas Maldición de Anan a un Fergus, el Fergus no destruye el aliado, ¿ya? Por ejemplo, un Percival es una habilidad disparada. Cuando Percival entra en juego, baraja un aliado oponente. Yo podría jugar Maldición de Anan al momento de que el Percival dispara su habilidad y cancelarla. Y al cancelarla, evito que se cumpla el efecto, es decir, evito barajarle un aliado a mi oponente. ¿Ya? Eso es la cancelación. Y eso sería la cancelación aplicada en la maldición de Anan. ¿Ya? Ahora la carta tiene un coste 3, igual es elevado. Entonces no es una carta que se ocupe mucho. De hecho, no he visto mazos así en torneos o algo así que la ocupen. Entonces la verdad que la cancelación de cartas en primer bloque es muy escasa. Eso es como cancelación de habilidades, por así decirlo, ¿ya? Luego nos vamos a ir al siguiente tema que toca el dar, y que es la cancelación de ataque. Y también cancelación de bloqueo vendría siendo atingente en este punto. Y aquí tenemos cartas que cancelan ataque y bloqueo. Pero estas son diferentes. Y aquí el dar hace bien la diferencia. Y es que hay cartas que cancelan el ataque como fase, ¿ya? Como por ejemplo el Ares, que cancela el ataque o cancela el bloqueo oponente, es decir, cancela la fase. Y el Puck, que el Puck a diferencia no cancela la fase, cancela que un aliado ataque o que un aliado bloquee. Entonces lo importante aquí es que si yo por ejemplo ocupo Ares, ¿qué es lo que nos va a decir el DAR 2021? Porque
ya estamos implementados con este DAR. Cuando se cancela un ataque y los aliados atacantes vuelven a la línea de defensa, se cancela la fase de batalla mitológica completa. Entonces, si yo cancelo el ataque, los aliados vuelven a la línea de defensa y se cancela la fase completa. Es decir, es como si nunca hubiera atacado y me paso a la fase final. Eso es con DAR 2021, la cancelación de ataque. Y la cancelación de bloqueo, en fondo, me salto el bloqueo. Me salto la fase de bloqueo y mi oponente no podría bloquear. Ya no podía declarar a ningún aliado bloqueador. Eso es en cuanto a fases completas. ¿Ya? Diferente es lo del PUC. Cuando se cancela el ataque de un solo aliado, esto es lo que menciona el DAR, y este aliado es el único que fue declarado atacante, no implica que se cancele la fase de batalla mitológica, sino que continuará con sus pasos de juego descritos. ¿Ya? Entonces cuando yo cancelo con el PUC, cancelo un aliado, pero no cancelo la fase. ¿Ya? Entonces en este caso el aliado vuelve hacia atrás, es como si ese aliado no hubiera atacado, pero sí hay fase de batalla mitológica, sí hay declaración de ataque, declaración de bloqueo, guerra de talismanes y asignación de daño. ¿Ya? Eso vendría siendo con la cancelación de ataque y bloqueo. ¿Ya? Porque, bueno, esa es la diferencia y ya yo creo que quedó clara la diferencia, ¿cierto? Y por último, luego vamos, no, en realidad no, por último, que nos quedan dos. Luego vamos a tener otras cancelaciones, las que no se menciona específicamente en el DAR, pero yo encuentro muy importante porque igual son cancelaciones. La primera de ellas es esta, la cancelación de modificadores de fuerza. Y aquí tenemos dos aliados clásicos, no sé si son los únicos, creo que no hay más. Tenemos Anseo en Helénica, creo. Mientras Match esté en juego, todos los aliados en juego pierden sus modificadores de fuerza y son indestructibles. Y Apolo, que dice cuando Apolo entra en juego se cancelan todos los modificadores de fuerza. Mientras Apolo esté en juego no se podrá jugar ni activar modificadores de fuerza. Ya si se fija, Matcha no dice la palabra cancelar, sin embargo es un símil a lo que hace Apolo. ¿Ya? Y en este caso, al cancelar modificadores de fuerza, los modificadores de fuerza que hayan existentes, tanto los positivos como negativos, o establecedores de fuerza, todos se borran, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un duque Godofredo, es como si el duque en fondo, al cancelar, como decía, evita que se cumpla el efecto, es como si el duque no estuviera dando fuerza. Si tengo un templo de la cazadora, es como si el templo de la cazadora no estuviera dando fuerza. Si tengo una Atlántida, es como si la Atlántida no estuviera quitando fuerza. Y así. Y además eso, como estas cartas son una habilidad continua, ¿ya? No es algo que se aplique una vez y chao, es una habilidad continua. Como lo dice el Apolo, mientras esté en juego no se podrán jugar ni activar modificadores de la fuerza. Mientras ellos estén en juego, no se pueden activar ni jugar modificadores de la fuerza. Es decir, no se puede ocupar un talismán como un misil mágico, por ejemplo, dando a la fuerza un aliado. No se podría, si juego un arma, no va a dar a la fuerza. Si juego luego de que ya entraron estas cartas, un templo de la cazadora, una Atlántida, cualquier aliado que modifique fuerza, no se va a modificar. Es decir, todo modificador de fuerza no se pausa, se borra mientras estén estos aliados cancelando la modificación de fuerza. ¿Ya? Eso vendría siendo la cancelación de modificadores, ya que es otro tipo de cancelación, por así decir, que es continua en primer bloque. Por último tenemos otra cancelación que es otro tipo de cancelación bien particular. Y que es la Hienas Asesinas, ¿no es cierto? Carta de encrucijada que dice cancela todos los efectos permanentes hasta la fase final. Y aquí también es una carta que genera duda porque siempre se preguntan qué son los efectos permanentes. ¿Ya? En primer bloque no hay una clara definición porque existen las cartas que dicen efectos, lo que dicen permanentemente, y las cartas que dicen por el resto del juego. La verdad que ahí ya va un tema más de qué significa cada uno, pero la verdad que en resumen, qué es lo que debería aplicar y qué es lo que ha aplicado la comunidad, es que tanto el permanente como el por el resto del juego son símiles a menos que sea un efecto de un talismán.
¿ya? Entonces, por ejemplo, una red de Aragne, cuando dice no se puede jugar con tu cementerio por el resto del juego, eso sí es realmente por el resto del juego. Pero por ejemplo, un aliado que diga este aliado gana toda la fuerza por el resto del juego, la verdad es que cuando ese aliado salga del juego pierde eso. Entonces, en realidad es permanentemente. Cualquier carta que esté en juego va a ser permanentemente. Entonces, las hienas asesinas lo que viene a hacer es cancelar eso, ¿ya? Si teníamos un efecto por el resto del juego, por ejemplo, una red de aragne, se cancela la red de aragne y yo juego de hienas asesinas y puedo volver a jugar con el cementerio y destierro hasta la fase final, que es lo que dura hienas asesinas. Si tengo un tetra que salió del juego y disparó su habilidad por el resto del juego, lo mismo. Y así. Cualquier otro efecto permanente que haya en juego también debería cancelarse. Por ejemplo, si un aliado es indestructible permanentemente y yo juego hienas asesinas, debería también dejar de ser indestructible hasta la fase final. ¿Ya? Eso es la utilidad de las hienas asesinas. Entonces, eso era la cancelación. Yo creo que lo que más hay que tener claro es eso, evitar el cumplimiento de un efecto. ¿Ya? Yo evito que se cumpla ese efecto, es decir, es como si no hubiera utilizado la habilidad. ¿Ya? Evito que se utilice una habilidad. Evito que se active una habilidad, evito que se dispare una habilidad. Evito el ataque y el bloqueo, evito los modificadores de fuerza y aquí ya un caso más especial de hienas. ¿Ya? Eso nos vemos en el próximo video de nuestros conceptos de mil. Hasta luego.